Abogado Guillermo López, usted fue separado de la Corte Suprema de Justicia del gobierno de Mel Zelaya, no ha sido reestructurado. ¿Qué es lo que está pasando? Bueno, lo que está pasando en nuestro caso es que hay un incumplimiento por parte del Estado hondureño de la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, lo cual es sumamente preocupante. Han pasado ya 6 meses y lo único que se ha hecho hasta el día de hoy es una publicación que mandaba la sentencia, pero una publicación defectuosa porque se hizo con una letra tan pequeña que apenas se puede leer. Entonces, lo que vemos en conclusión es que el Estado está desconociendo pues su responsabilidad en cuanto al cumplimiento de las sentencias de la Corte Interamericana, en este caso que es conocido como el caso López Lona y otros. ¿La Corte Interamericana ha solicitado su reestructuración? Sí, la Corte Interamericana ha ordenado al Estado de Honduras nuestra reincorporación o reinstalación en nuestros cargos y el Estado hondureño pues ha mostrado muy poca voluntad política o ninguna prácticamente para cumplir con esta sentencia. Entonces, ¿qué es lo que tenemos? Un Estado que tiene un discurso de que hay protección de derechos humanos en el país, pero que es incapaz de cumplir con una sentencia de la Corte Interamericana. Y no es solo en nuestro caso, hay otros casos también, como los casos del pueblo garífuna, que también tiene 2 sentencias en contra del Estado y que tampoco ha hecho nada para su cumplimiento. ¿Qué acciones o qué puede hacer para que pueda hacer esto? Bueno, las acciones nuestras, en primer lugar, fue presentar el día de ayer una queja ante la Procuraduría General de la República por nuestra insatisfacción con esa publicación defectuosa que hicieron de la sentencia, y por otro lado vamos a dirigirnos en los próximos días a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, poniéndole en antecedentes prácticamente de la ineficacia del Estado, de la falta de voluntad política del Estado, y vamos a informar también a la Organización de Estados Americanos de que el Estado hondureño incumple y desconoce los fallos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. ¿Qué muestra la justicia hondureña al ver que no le da importancia a las decisiones de la Corte Interamericana? Bueno, yo digo que lo que muestra es realmente el reflejo de que la justicia en Honduras es muy inalcanzable realmente para la mayoría de las víctimas, y que si lo es respecto a los fallos de la Corte Interamericana, mayor reserva podemos tener de cómo están actuando los tribunales nacionales. Pero ahora de nuevo, ¿qué va a hacer la Corte Interamericana de Derechos Humanos? Bueno, la Corte Interamericana seguramente va a llamar la atención al Estado de Honduras. La OEA seguramente va a incluir al Estado de Honduras en su informe anual como un Estado que desconoce los fallos de la Corte Interamericana y que no tiene voluntad política para cumplirlos. ¿Qué amerita en todo caso? ¿Que la Corte intervenga de otra manera? Sí, la Corte seguramente va a fijar una audiencia de revisión del cumplimiento de la sentencia y le hará las recomendaciones al Estado de Honduras, y por nuestra parte vamos a continuar con la denuncia en los foros internacionales. ¿Cómo considera esta falta de atención de su caso del Estado de Honduras? Bueno, yo lo considero como un desconocimiento de las víctimas, como un proceso de revictimización, realmente, muy grave por parte del Estado. ¿Qué calificativo le da la justicia al ver esta indiferencia? Bueno, yo diría que estamos más bien ante una situación de injusticia de parte del Estado al no cumplir con los fallos de la Corte Interamericana. Son 5 jueces. Gracias, abogado.